Llevo 20 años en la industria del desarrollo de software. Primero he sido desarrollador y ahora soy team lead. Actualmente estoy gestionando equipos. Gracias a la inteligencia artificial he podido construir 2 SaaS en unos 6 meses. Y la pregunta es obvia. ¿Cómo he conseguido esto? ¿Se debe a que tengo mucha experiencia en IT? ¿Puede conseguirlo un junior? ¿Y alguien sin una carrera técnica puede conseguir lo mismo? La respuesta honesta, sí, se puede, pero quizá no como crees. Y a la vez, no puedes, de formas que quizá te sorprenderán. Hoy te explico exactamente qué necesitas y qué no necesitas para construir productos completos con inteligencia artificial. Y un pequeño spoiler, no es lo que te imaginas. La pregunta de cómo lo he conseguido asume que mi experiencia con el código es el motivo de haber lanzado 2 SaaS, pero no es la experiencia como programador lo que realmente importa. Es experiencia en producto. Es tiempo en la industria entendiendo cómo funciona el desarrollo de software, es haber visto los fallos del proceso y es entender al usuario. Código como vehículo, no como fin. Para un ingeniero tradicional, el fin último es el código. Tener el mejor código posible, el más limpio, el más elegante. Tener mentalidad de producto es algo completamente diferente. El código es un vehículo para resolver un problema. No es el destino, sino que es el transporte. El indie hacker o el emprendedor tiene obligatoriamente que tener mentalidad de producto. Sin embargo, el ingeniero corporativo puede completamente sobrevivir sin ella simplemente haciendo tickets. Puede sobrevivir sin entender el propósito ni los goals del sprint. Pero a mi modo de ver, esto ya no es sostenible y es un error a corto plazo. Mi ventaja como senior. Cuando yo reviso lo que Claude genera, sé qué preguntar. No pregunto cómo se hace la UZ. Pregunto, ¿cuál es el trade-off entre esta solución y esta otra? Soy capaz de detectar cuando Claude está alucinando y percibo el code smell rápidamente. Anticipo cuándo va a haber problemas. Pero, y esto es crítico, no necesito escribir el código. La inteligencia artificial se encarga de eso. Hace poco tuve que revisar un pull request en PHP 7. Se trata de una aplicación legacy que no he tocado en mi vida. El código se nota, se percibe muy antiguo. Mi problema es que no he tocado PHP en 15 años, desde la época de WordPress. No conozco la sintaxis actual, no sé cómo ha evolucionado y no tengo contexto de qué hace esta aplicación. Y en el contexto del equipo no hay gente que tenga conocimiento de PHP, así que lo que yo hice, lo único que encontré como recurso fue bajarme el repo, cambiar a la rama de la PR y analizar el diff con Claude. Mi prompt fue así de sencillo. Explícame qué está intentando hacer esta PR. La respuesta suya fue que se trataba de un PR que eliminaba la feature flag de un experimento que ya había tenido éxito y que ya había pasado. El código condicional de la feature flag ya no era necesario. Pero no solo eso. Además de que me explicara qué hacía la PR, le dije, dentro de este contexto, encuentra fallos, encuentra posibilidades de mejora. Y lo que identificó fueron varias cosas, entre ellas que había un logging excesivo con caracteres que se habían colado, variables que ya no se usaban y una query a la base de datos que se podía evitar en algunos casos. Y como te vengo diciendo en muchos ejemplos de este estilo, es que esto hace 2 años era imposible. Yo no conozco ese lenguaje, ya te digo, me quedé en PHP 5 y ahora me parece en PHP 15, aunque el repo esté en PHP 7. No conozco la aplicación y lo que estamos consiguiendo es aplicar Computer Science a un nivel mucho más alto, fuera de los detalles de implementación del código. El junior que se aburre. Otra situación que me estoy encontrando es que trabajo con un junior muy capaz, que es una persona muy curiosa y que tiene mentalidad de producto. Y en uno de estos one-on-ones me dijo que su trabajo ahora lo percibe como aburrido. ¿Por qué lo siente como aburrido? Pues porque disfrutaba de la artesanía de hacer código, porque sentía orgullo en la implementación, en la sofisticación de la solución que él presentaba. Y ahora eso es parcialmente gratuito. Lo que nos hacía valiosos, el control sobre el lenguaje, la implementación, la capacidad de desarrollo, nuestra experiencia, ahora se ha comodizado. Antes hacíamos esto mismo, pero con Stack Overflow. Copiábamos, pegábamos y ajustábamos hasta que funcionaba. Ahora, eso mismo lo hace la inteligencia artificial de forma automática. Y esto es muy problemático para los juniors tradicionales. Lo que aportaban, la implementación, la mano de obra, las ganas de aprender, eso ahora mismo queda cubierto por la inteligencia artificial. Mi transición a manager. Cuando pasé a manager, tuve que dejar el código. Y no fue fácil. No fue por elección, fue por necesidad. Hacer código per se ya no me daba valor a ojos de la empresa. Lo que importaba es que mi equipo entregue valor, no que yo haga código. Como te digo, esta transición no fue sencilla, porque tenías que dejar ir justo lo que te había traído hasta este punto, es la capacidad de entregar valor mediante código. Esa transición mental yo ya la he hecho. Por eso ahora me resulta fácil ver el código como una herramienta. La gran mayoría de ingenieros no han hecho este proceso. Ven la IA como una manera de hacer lo mismo pero más rápido o mejor, y se frustran cuando el resultado no es igual de bueno. El cambio mental aquí es muy importante y es que no es hacer lo mismo más rápido, sino que es hacer las cosas de forma totalmente diferente. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y lo podemos ver en muchas empresas que están intentando meter IA con calzador en modelos de negocio antiguos y es que así no va a funcionar nunca. La IA te permite redefinir procesos, organizaciones y maneras de hacer. ¿Qué sí necesitas, con o sin experiencia? 1. Base técnica mínima. No hace falta ser senior, pero necesitas entender los conceptos, qué es una API, qué es una base de datos, qué es el frontend, qué es el backend, a nivel de concepto, no tanto de implementación,
y saber leer código y entender lógica básica de negocio. Si me permites la analogía, no necesitas ser mecánico experto para conducir un coche automático, pero sí necesitas saber qué es el volante, qué son los frenos y cómo funciona el acelerador. Pero es cierto que hay un riesgo, y aquí está el contraejemplo. Mucha gente en 2025 ha lanzado aplicaciones con Lovable sin ningún tipo de criterio de computer science, solo a base de prompts. Y una de las cosas que ha saltado mucho a la palestra es que muchos de estos proyectos tienen los secrets, las contraseñas, las API keys, hardcodeadas en el código. Y eso ha salido a producción. Y obviamente eso un hacker lo encuentra rápidamente y esas apps cayeron, sin más. Y esto, que es un problema súper grave, es fácilmente evitable. Porque ese mismo código, si tú le preguntas a Claude, ¿hay algún problema de seguridad en esta aplicación? Te lo va a decir. Te lo va a decir porque es evidente. No es una cosa muy sofisticada, es palpable, son los básicos. Mientras tengas la seguridad y la humildad de seguir preguntando, la aplicación la puedes hacer tan fuerte como tú quieras. 2. Mentalidad de producto. La pregunta correcta no es ¿cómo programo X? Es ¿qué problema resuelvo? A los usuarios no les importa el cómo está hecho. Lo que les importa es qué hace y por qué lo hace. A los usuarios no les importa si es React, Vue o Angular. Les importa si resuelve su problema. Y esto no requiere años de experiencia. Esto se aprende haciendo, porque tú ya eres usuario, tú ya entiendes producto. Así que encuentra el problema y busca soluciones. Y luego iteras. 3. Capacidad de validación. Claude genera el código y tú lo validas. Hace lo que pedí, la arquitectura tiene sentido, funciona cuando lo pruebo. Y aquí está la gran diferencia. El senior valida más rápido, con menos iteraciones. Y el junior requiere más recorrido, pero puede llegar al mismo resultado. La diferencia es real. Antes de tener inteligencia artificial, el senior tenía años de proyecto y el junior no podía sacar nada sin un equipo. Ahora con IA, un senior con inteligencia artificial tardará semanas o pocos meses en sacar un proyecto. Y un junior, intentando implementar el mismo proyecto, apoyándose en la inteligencia artificial, tardará más meses, pero puede hacerlo. Está capacitado para hacerlo, porque tiene el enablement que les proporciona la inteligencia artificial. La única diferencia es que el junior, además, durante todo ese tiempo, se puede formar y aprender y subir su seniority. Entonces estamos hablando de que la velocidad es diferente, pero el resultado final puede ser muy similar. El mercado laboral. Esto es a la vez amenaza y oportunidad para los que ya estamos en la industria y para los que quieren entrar. Cada vez que hay un momento de disrupción, las habilidades y lo que se le pide a las personas cambia a nivel profesional. Es cierto que algunos partimos con ventaja, porque llevamos más tiempo en esto, porque tenemos más habilidad, porque hemos visto más cosas. Sí, nos adaptamos a las nuevas herramientas y a las nuevas tendencias, pero quedan muchas brechas abiertas para que la gente pueda entrar. Mi opinión, controvertida, es que por cada puesto que destruye la IA, aparecerá otro en un sector nuevo, un producto nuevo, con una situación completamente nueva. Porque se está democratizando la generación del software. Y hay muchas empresas que tienen modelos demasiado antiguos, no adaptados a la nueva realidad, que ahora se están encontrando que no son capaces de adaptarse. Vamos a ver evolucionar la industria, las empresas y los modelos para conseguir un desarrollo más rápido, más eficiente y yo creo que habrá más oportunidades. Para juniors y gente sin experiencia. Opción 1. El método tradicional disruptor. Si tienes 16, 18, 23 años y eres muy auténtico, muy tirado para adelante, mi consejo sería vete a cualquier empresa tradicional cerca tuyo, física, tipo administración de fincas, un bufete de abogados o una empresa que trabaje contra la administración pública. Convénceles de que te dejen un sitio y pásate una semana mirando sus procesos. Con curiosidad y humildad encontrarás un montón de cosas poco productivas que se pueden mejorar o automatizar. Si es realmente un negocio tradicional, encontrarás ineficiencias por todos lados. Greg Isenberg, que tiene un podcast llamado Startup Ideas Podcast, lo dice mucho mejor. De que cada botón de export que tú te encuentras en cualquier aplicación representa un flujo ineficiente y una potencial idea de negocio. Opción número 2. Marketplace existente. Otra idea que me parece muy buena es buscar aplicaciones que ya tengan una base de usuarios muy grande, como pueden ser Jira o Monday, que tienen un marketplace interno. Y ahí los propios usuarios lo que hacen es abrir peticiones de funcionalidades. Lo que abren es la posibilidad de que tú seas desarrollador de esas aplicaciones y generes ese puente entre la necesidad del usuario la solución final. Lo bueno de esto es que no necesitas encontrar tu público, tu audiencia. Esas aplicaciones ya tienen muchos usuarios y solo tienes que apoyarte en ellos porque la demanda está validada. Ellos están pidiendo esa solución. Así que lo que tienes que hacer es generar una app que solucione ese problema, la subes al marketplace y usas esa base de usuarios que ya tienen porque incluso te dan publicidad. Un ejemplo que te doy es caso típico. Exportar de Jira con un formato específico para conectarlo con un CRM propio. Un plugin que hace esa transformación de datos monetiza desde el día 1. Opción 3. Reddit y foros. En estos foros lo que tienes que hacer es buscar problemas reales que tenga la gente y entender cómo solucionarlos.
porque la demanda está ahí, solo tienes que encontrarla. El path real. Con una suscripción de Cloud puedes montarte un bootcamp personal de cualquier tecnología, de computer science, de lo que quieras, porque la barrera, como te he dicho muchas veces, se ha roto. Y yo lo entiendo todo esto más un tema de soft skills, de interés, dedicación, de tiempo y de intensidad. Y lo más importante, esto que tú vayas a construir, este proyecto end-to-end, es tu carta de presentación. Ya no necesitas justificar qué sabes hacer en base a un título académico, porque ya has hecho algo, ya has producido valor. Cuando has hecho algo de principio a fin, eso habla por ti. Y esto mismo que te acabo de decir, enfócalo a los juniors. Los juniors tienen tiempo, energía, ilusión y curiosidad. Y eso, en determinados contextos, como el que nos encontramos ahora de disrupción, vale mucho más que años de experiencia mal aprovechados. Lo que le digo al junior de mi equipo, yo lo que recomiendo son dos cosas. Una, crear tu marca personal y dos, tener un proyecto propio. Naval Ravikant lo dice claramente, que hay tres formas de leverage, que son trabajo, capital o assets digitales. Cuando tienes control sobre un producto digital de principio a fin, que es tuyo, tu libertad financiera está cerca. Y si no es este proyecto, será el próximo. Y si no es el próximo, será el siguiente. Para seniors, tu ventaja no es escribir el código. Tu ventaja es que sabes qué preguntar, que tienes una arquitectura mental, que eres capaz de validar rápido y que eres capaz de decidir entre los diferentes trade-offs de una solución concreta. Potencia eso, úsalo y deja que la IA haga el resto. Y si aún no has hecho la transición mental de dejar el código y entenderlo como un vehículo, quizás es el momento de hacerlo. Comenta abajo, ¿cuántos años llevas en tech? ¿0? ¿5? ¿20? ¿Qué te bloquea para empezar tu proyecto? Si eres junior y quieres mentoría en esta línea, cómo encontrar el problema, cómo dar la solución, cómo aprender haciendo, no dudes en escribirme. ¡Nos vemos!